Arce, ex congresista de la República, para analizar también esta situación. La nueva primera ministra, la señora Betsy Chávez, que asume con 33 años este importante desafío. Muy buenas tardes, Richard, ¿cómo le va? Buenas tardes, Eli. Un saludo fraterno a todo el país, preocupado con toda esta situación política y evidentemente con la intencionalidad de ahondar la crisis, ¿no?, de parte del Ejecutivo con la designación de Betsy Chávez como premier por el presidente Pedro Castillo. Sí, justamente esa es la pregunta. Ha sido una sorpresa para muchos. ¿Cómo analiza usted esta designación? Seamos objetivos, Eli. En realidad no es ninguna sorpresa. El Ejecutivo está con un plan claro de cerrar el Congreso, porque evidentemente es la única salida que tiene en esta circunstancia, donde el propio Pedro Castillo sabe que la Fiscalía ya tiene avanzados las otras denuncias que lo involucran directamente en actos de corrupción. El día de hoy la Fiscalía ha pedido al Poder Judicial y le ha otorgado la detención preliminar a todos los involucrados en el affair de Petroperú con la compra del biodiesel. Ya está Shimabukuro, ya están otros personajes con detención en este momento, están buscando al inefable gerente de Petroperú, que es homónimo de Hugo Chávez, ¿no?, y que tiene que responder a las investigaciones fiscales. Entonces, si tú te pones a analizar, esto es una posición clara, como una especie de salvavidas que está buscando el Ejecutivo para cerrar el Congreso. Cuando Aníbal Torres presentó la cuestión de confianza sobre un proyecto de ley distinto ahora, es evidente que no tenía ninguna intencionalidad de plantear una cuestión de confianza sobre políticas públicas, sobre necesidades del país. Era simplemente aplicar el mecanismo constitucional de la cuestión de confianza. Y ante la respuesta que tuvo del Ejecutivo, que jurídicamente es improcedente, pero políticamente no han tenido la capacidad de responder desde el Congreso, el día de hoy juramentan a Betsy Chávez con la clara intencionalidad de que no le den el voto de confianza y con eso tenga el argumento de cierre del Congreso. O sea, la estarían utilizando, en su opinión, a Betsy Chávez. Más que utilizarlo, es una estrategia, ¿no?, que han puesto en juego y que los congresistas tal vez hasta el momento no se dan cuenta, pero la clara intencionalidad es el cierre del Congreso. Ahora hablemos del perfil de Betsy Chávez, que ha ocupado las carteras tanto de trabajo como de cultura, ha sido censurada por el Congreso de la República y ahora cuestionada por presuntas contrataciones de personas muy cercanas a ella en el Estado. ¿Cómo podría definir usted el perfil de Betsy Chávez? Que está involucrada en actos de corrupción, como acaban de denunciar. Recuerda bien que inclusive también tenía una denuncia previa por plagio, que nunca pudo aclarar respecto a la tesis con la que obtuvo su grado. Pero lo concreto de toda esta situación y causa profunda preocupación es que para el presidente no les importa el perfil técnico que pueda tener el profesional, porque recuerda que para un cargo de ministro se requiere un profesional altamente técnico. El propio Servir establece inclusive requisitos para los funcionarios técnicos. Yo entiendo que ser ministro es un cargo político, pero que requiere cierto perfil. Va del Ministerio de Trabajo, ahora está en el Ministerio de Cultura, ahora es premier. Se entiende que es multifacética para poder considerarlo, de que tiene todas las capacidades y puede asumir. No tiene nada que ver las capacidades acá, Eli, seamos claros y objetivos. La única intencionalidad que tiene Pedro Castillo, y pienso que el ideólogo de esto es Aníbal Torres, es el cierre del Congreso. Es una estrategia para salvarse quien pueda en una situación donde las investigaciones fiscales lo tienen arrinconado al presidente. Resaltemos ese aspecto, porque más allá no hay mayor perfil, no hay mayor experiencia. Yo recuerdo inclusive a Betsy Chávez como asesora de la congresista Jenny Vilcatoma durante la época del fujimorismo, cuando yo era congresista. Entonces, si estaba con el fujimorismo, ahora está con Perú Libre, ya entenderás cuáles son sus credenciales democráticas, ¿no? Y en cuanto a este enfrentamiento entre el presidente de la República, el señor Castillo, ayer en su mensaje a la Nación, y hoy la respuesta del titular del Parlamento, el señor José William, ¿cómo ve usted la situación política? Porque nuevamente estaríamos ante un terremoto con opiniones bastante divididas y mucha confrontación. La situación real es que se ha planteado la cuestión de confianza, es una arremetida de parte del Ejecutivo. Lo que sorprende de sobremanera es la respuesta. Ojo, jurídicamente es improcedente que
el hecho de no haberle otorgado el voto de confianza se haya agotado la bala de plata que llaman al primer voto de confianza. Jurídicamente, legalmente es improcedente, o sea, no habría ese primer voto de confianza denegado, pero políticamente, en realidad ante la incompetencia, la falta de capacidad para poder responder de parte del Congreso de la República, el Ejecutivo está goleando, si queremos hablarlo en el argot futbolístico. Esto es el partido de España-Costa Rica. Van goleando 7-0 o 7-1. Entonces, ¿por qué? Porque evidentemente le falta muñeca política al Congreso de la República para responder, porque fíjate, han cometido una serie de aberraciones. El día que planteó la cuestión de confianza Aníbal Torres, lo único que se le ocurrió al presidente del Congreso, el general Williams, fue suspender la sesión para que después a las 4 de la tarde diga que iban a ver el tema en la siguiente semana, en la siguiente sesión del Pleno del Congreso. Pasó una semana y el día de ayer cometieron otra aberración total, porque continuaron con la sesión de la semana pasada para cumplir el formalismo, porque si no tenían que votar el voto de confianza. Pero fíjate que en el Congreso no tienen ningún plan de respuesta. En palabras sencillas, Eli, los están arrinconando y les van a cerrar el kiosco, les van a cerrar el Congreso de la República, y eso es evidentemente viendo la desaprobación que tiene. Solo tienen 6% de aprobación. La gente va a aplaudir esa decisión de Castillo, pero eso nos genera una profunda crisis porque tenemos un gobierno que está seriamente involucrado en actos de corrupción. Según la denuncia constitucional, 190 medios probatorios que lo involucran en actos de corrupción. Ahora la OEA ha informado a la fiscal que no son 7 carpetas fiscales, son más de 50 carpetas fiscales. Imagínate el nivel de enlodamiento en corrupción que tiene este gobierno. Sí, y justamente el accionar del Congreso a veces nos deja muchas preguntas, porque también se proponía esta eventual moción de suspensión en contra del presidente Castillo, pero sin argumentos claros. Esto generaría confusión y las estrategias al parecer tampoco serían consistentes. En el Congreso te habrás dado cuenta que no solamente están los niños, están las niñas, están los topos. Ahora inclusive, ¿te recuerdas el otro premier, Valer, que lo nombró Pedro Castillo? Ahora se pasó al otro bando, ahora está denunciando a Pedro Castillo. Esa calaña de gente tenemos en el Congreso de la República. Y tú sales a la calle el día de hoy, la gente va a decir, cierren ese Congreso, van a aplaudir. El problema, Eli, seamos enfáticos y contundentes. En un escenario distinto donde tendríamos un ejecutivo que realmente esté trabajando por el país y no esté involucrado en actos de corrupción, sería una buena medida porque este Congreso ha sido cómplice. Pero no, el ejecutivo está involucrado en serios actos de corrupción al extremo que Betsy Chávez, Salas, Chero, todos los ministros, el propio Aníbal Torres se han dedicado a ser voceros y defensores de la impunidad que hay en Palacio de Gobierno, mientras que en el Perú hoy día está bloqueada la carretera por los transportistas que reclaman con justo derecho una reivindicación por el excesivo precio de los combustibles. El corredor minero está bloqueado de la misma manera para el desarrollo que debe haber en el sur. No se ha podido comprar la uva, se han demorado, ya pasó el calendario agrícola, se nos viene una crisis alimentaria. Entonces eso es lo que causa una profunda indignación de parte de la población, porque evidentemente los políticos no están atendiendo las necesidades del país y están enfrascados en esta lucha fratricida. Yo le he llamado la política del chaveteo, que quiere decir que ambos están con el cuchillo, se están chaveteándose y al final uno de ellos va a morir o uno va a sobrevivir. Lo que no entienden es que si cierran el Congreso, por ejemplo, al día siguiente va a haber una movilización pidiendo que salga Pedro Castillo, o al revés. Si vacan a Pedro Castillo, de la misma manera la gente va a salir para que cierren el Congreso, para que se disuelva el Congreso, porque se ha llegado a ese nivel de hartazgo de la gente que se siente defraudada con la clase política y quieren que se vayan todos. Eso no han entendido en el Congreso de la República porque eran ellos los que tenían la llave para abrir una salida constitucional y ahora más bien hemos llegado a este nivel de polarización
porque evidentemente ese Congreso es cómplice de los actos de corrupción que está siendo investigado en este momento el propio Pedro Castillo por parte de la Fiscalía de la Nación. Ahora con Betsy Chávez como premier, recordemos que ella es una defensora férrea de la Asamblea Constituyente. ¿Esto se podría ejecutar? ¿Qué considera usted? Evidentemente que lo van a poner en el tapete porque es otra de las grandes expectativas. Yo en lo personal, por supuesto que estoy convencido que la Constitución espuria del 93 deberíamos cambiarlo, pero no vamos a hacerlo con estos personajes que están ahora en política. No vamos a hacerlo con este Ejecutivo que está involucrado en actos de corrupción y con este Congreso cómplice. En un escenario totalmente distinto, por supuesto que sí, cambiemos la Constitución, empezando por el capítulo que refiere a la estructura del Estado y el capítulo político, ¿no?, de representación, porque te estás dando cuenta que los mecanismos constitucionales se manosean y que inclusive no está claro la acción para disolver el Congreso o si no plantear la vacancia, porque te habrás dado cuenta con el artículo 117, prácticamente el presidente es como un rey. No tiene ninguna otra causal más que los 4 puntos establecidos en el artículo 117 que habla de traición a la patria, que habla de limitar el funcionamiento del Congreso o objetar el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones limitando la convocatoria en un proceso electoral. Pero ¿qué pasa si el presidente comete delitos? ¿Qué pasa si el presidente el día de hoy asesina a alguien o tal vez viola? Él no es un rey, tiene que ser sancionado. Entonces ahí viene el mecanismo constitucional que sí tiene el Congreso, y el Congreso pudo haberlo vacado. Claro, no hay los votos porque ahí está la componenda pues, que se ha generado entre el Ejecutivo y el Legislativo para blindarse ambos. Al final se están cuidándose entre ambos, pero están en ese juego. Pero ese juego es perverso porque al final se van a quemar. Y ambos van a caer, ambos poderes del Estado, con el único perjudicado que va a ser el ciudadano de a pie, que el día de hoy tiene menos ingresos, que el día de hoy tiene que comprar, por ejemplo, un pan a 50 céntimos, a 60 céntimos. Hay gente que tiene muy pocos recursos que no puede acceder. ¿Por qué? Porque los políticos no están trabajando por el país. Y esa es la principal muestra de indignación. Y evidentemente en este escenario, el que pierde justamente es la persona más humilde, los sectores más precarios del país. En eso estamos de acuerdo. Finalmente, con la salida de Aníbal Torres, ¿cómo queda, digamos, el gobierno de Pedro Castillo? Porque también, bueno, lo presentábamos aquí en el noticiero, algunas declaraciones bastante desafortunadas contra los niños, contra sectores que generaban mucha división. ¿Usted cómo lo ve, Richard? Eli, en realidad yo tengo una hipótesis y siento que Aníbal Torres se va a quedar porque él es el ideólogo detrás, es la mano que mece la cuna, es el que ha estado planificando toda esta estrategia perversa, el que ha estado con ese discurso de odio de confrontarnos entre peruanos. Pero el día de hoy te has fijado un detalle porque en política, más que un discurso, lo que pesa más son los gestos. Y el gesto que hemos visto es de caras adustas. ¿Has visto al presidente, a la propia Betsy Chávez, al propio Aníbal Torres? Ellos acaban de cometer una infracción constitucional si es que pretenden cerrar el Congreso. Y si son inteligentes, con el mensaje de ayer, el día de hoy ya el Congreso debió haber presentado una acusación constitucional por una infracción concreta, justamente que está referido al artículo 117, que es obstaculizar el funcionamiento del Congreso de la República. ¿Por qué? Porque el Congreso le ha dicho improcedente. Pero ayer el presidente dice que ha aceptado la renuncia porque no le han dado el voto de confianza en el Congreso. Claro, no lo dijo bien, fue un trabalenguas porque estaba leyendo y no leyó bien la frase contundente, no hubo la firmeza en la respuesta, pero evidentemente hay argumentos en este momento para aplicar la 117, pero con un Congreso mediocre como el que tenemos, no creo que respondan de esa manera. Están de miedo, es un Congreso pusilánime y medroso que está viendo con miedo que le cierren justamente el Congreso a través de esta medida que está tomando Pedro Castillo. Elige a Betsy Chávez con el único objetivo de que el Congreso no le dé el voto de confianza y lo cierre, porque es una medida populista, eso que quede claro. No les importa el país, les importa su lucha, sus pugnas internas y evadir a la justicia, ¿no? Porque evidentemente está involucrado en actos de corrupción Pedro Castillo. Señor Richard Arce, muchas gracias por su análisis en torno a la designación de Betsy Chávez como la nueva premier. Muy amable.